Y Karina Milei. Bueno, muy bien, tema económico, después del número de inflación que se conoció ayer, hubo alguna forma de tirarse la culpa, ¿no? El gobierno fundamentalmente diciendo en realidad todo esto es culpa del gobierno de Alberto Fernández, el 25,5, porque era inflación contenida, había que como ajustar los precios relativos y ese es el resultado y la razón por la cual se termina dando una inflación en diciembre que duplicó la del mes de noviembre. Andrés Borenstein es economista jefe de la consultora Ecoviews y profesor de economía en la UBA y en la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Hola, María, ¿cómo vas? Bien. Bueno, no tiene mucho sentido ver de quién es la culpa. Es obvio, ¿no? Que aunque uno sacara diciembre de la cuenta, Alberto Fernández termina con una inflación cercana al 200%, aún con un año de 11 meses. Sí. A ver, no tiene sentido, pero está claro que había muchísima inflación reprimida, pero bueno, coincido con vos, es que no vale la pena discutir cuánto es de Alberto y cuánto es de Milei. Lo cierto es que hay una inflación fenomenal. Claro, la cuenta que yo no entiendo es que Milei dice que es un éxito porque la inflación debió haber sido del 45 y fue del 25,5. Mira, esto no hay que mirarlo en clave económica, hay que mirarlo en clave comunicacional. Lo que Milei está haciendo, a mi modo de ver, bien, es lo que Macri hizo mal, que es que Macri generó unas expectativas desmedidas y la gente y la población pensaba que a los 2 o 3 meses las cosas iban a ir bárbaro, el mejor equipo de los últimos 50 años y todo eso, y no le salió. Entonces Milei te dice, y vienen 18 meses de esta inflación, se venía la hiper, el tipo te baja las expectativas. Entonces después, bueno, vino el 25, que es el número que más o menos la mayoría de los economistas teníamos, y entonces te dice, uy, era un éxito. Yo te decía que si no veníamos nosotros, venía la hiper. Yo creo que Milei es más vivo de lo que fue Mauricio en comunicar. Sí, de hecho ayer estaban empujando el hashtag Milei evitó la hiper. El propio Milei le sacó una captura de pantalla a eso que fue en un momento trending topic, supongo. Sí, había una imagen de un Superman deteniendo un tren, el tren supuestamente era la hiperinflación y el Superman era él. Y la Argentina era un muñequito. Eso siempre fue exagerado, lo mismo que ese 15.000% que tiró en el discurso de entrada. Viste, yo creo que también tiene un límite lo que vos podés bajar las expectativas y todo eso. Pero bueno, la verdad es que el dólar subió 118%, así que tuvimos 25,5 diciembre, vamos a tener algo bastante parecido en enero. Y yo creo que la esperanza de que esto empiece a funcionar es que febrero empiece con 1. 14, 15, los más optimistas te pueden decir 12. Si febrero vuelve a dar 20, bueno, vamos a tener un problema. O sea, yo creo que esa va a ser la primera medida para entender si el plan de Milei está funcionando. Ahora, estamos charlando con el economista Andrés Borenstein. La cuestión de dejar todo librado, digamos, dice, los controles de precios no sirven para nada, terminó, precios justos, terminó, ley de góndola, no hago ningún tipo de intervención en cómo se mueven los precios, ni siquiera precios sensibles como los precios de los medicamentos o los precios de la medicina prepaga. Dejo todo librado a que el mercado acomode y que eventualmente sea la retracción de la demanda lo que empuje a que los precios se moderen. Lo que estamos viendo ahora son algunos incrementos que son realmente difíciles de entender, porque vos tenés una inflación del 210% promedio. ¿Por qué los medicamentos suben tanto más, 42% en diciembre? Bueno, a ver, cada sector, y yo no soy un experto en todos los sectores, pero lo que vos estás diciendo es que quizás tiene que haber una política de ingresos. Y yo estaría de acuerdo con que en algún momento, quizás este no sea el momento, en algún momento Milei tiene que sentar a todos sobre la mesa y tratar de dar esa señal de que de ahora en más salarios y precios van a ir más o menos en determinada velocidad, y esa velocidad se puede ir anclando la inflación, y esto se hizo en muchos planes de estabilización. Ahora, quizás esto no era el momento ahora donde vos tenías que sincerar un montón de precios, y la verdad es que todos sabemos que la ley de góndola, los precios justos, eso no sirve para nada. O sea, cuando Alberto o Massa llamaban a los sindicatos y a los empresarios a hacer acuerdos de precios, si la macro es un desastre, el acuerdo de precios, sentarte con el sindicalista y con el empresario no sirve para nada. Entonces yo creo que lo que Milei está tratando de decir es, mira, déjame hacer el anuncio fiscal, déjame ver si funciona mi anuncio fiscal, déjame ver si con este tipo de cambio puedo empezar a normalizar el comercio exterior,
Y yo querría que después se sienten y hagan un acuerdo de precios. Cuando digo yo querría, porque tengo dudas, porque hay algunas diferencias, si querés, más ideológicas, quizás, en donde Milei no esté tan cómodo con ese acuerdo de precios. Pero yo creo que quizás en abril puede llegar a ser una buena idea hacer lo que se llama política de ingresos. O sea, política de ingresos están ajustando todos los precios de la economía, salvo el salario, ¿no? No, el salario no, de hecho, el salario, dice Milei dijo paritarias libres, vos viste que hubo algún gremio que consiguió 91%. Sí. Así que no es que no se está ajustando el salario, estamos todos de acuerdo que seguramente los salarios en diciembre no subieron 25,5 y que probablemente en enero tampoco suban 25%, es decir, que claramente va a haber una pérdida para el salario en diciembre y enero, y una de las incógnitas, por eso yo te decía, vamos a ver si el plan funciona, es qué pasa en febrero, porque a lo mejor en febrero la inercia inflacionaria por el lado de los bienes baja, pero claro, como vos vas a estar subiendo salarios, capaz que los precios en febrero no bajen tanto como a uno le gustaría, y ese es un poco uno de los problemas que tiene este plan de estabilización. Estamos hablando con el economista Andrés Bonestein. No, Andrés, vos decías, bueno, si en febrero la inflación no tiene un 1 adelante, es muy problemático. ¿Eso implicaría que por ahí la devaluación que hiciste no te alcance y vas a tener que hacer una devaluación nueva en febrero? Bueno, ese es todo otro capítulo muy interesante. Muchos creemos que este 2% al cual se mueve el dólar, se movió en diciembre y se va a mover en enero, quizás en febrero ya haya que empezar a acelerarlo un poquito, y que estaría bueno que en febrero se mueva al 7 o al 8. Y ahí el gobierno va a estar en esa dicotomía de decir, che, lo sigo un mes más al 2 para que los precios vayan más despacito en febrero, pero el riesgo es que tengas que hacer ese salto cambiario nuevamente, quizás en marzo o en abril. Claro. Y yo personalmente, y esto es una opinión, trataría de evitar ese salto cambiario, porque de alguna manera, aunque no tengas que volver a meterle 118% al dólar, aunque le tengas que poner 30 o 40, eso sería un nuevo cimbronazo inflacionario, y de alguna manera sería volver a empezar de cero en abril. Por eso es que yo le daría un poquito más de rosca en febrero, pero quiero también ser cuidadoso, porque uno cuando está afuera, opinar es gratis, y yo no tengo toda la información, ni tengo todas las restricciones políticas, ni todo lo que está en la cocina. Entonces digo, bueno, a mí me gustaría esto, pero de todo, claro, estamos hablando con el economista Andrés Bonestein. Ahora, Andrés, la pregunta es si hay un plan de estabilización, porque lo que Milei manda al Congreso, manda una ley que está repleta de cuestiones de las cuales la economía es una parte, pero ni siquiera es el corazón más grande de lo que mandó al Congreso. Y plantean, cuando empezaron a subir los dólares financieros, Adorni dijo esto porque hay dudas respecto a lo que va a pasar en el Congreso. Y no hay un plan de estabilización, o por lo menos no pareciera el gobierno decir, bueno, prioricemos la discusión de las cuestiones fiscales, que es lo que el gobierno dice, la primera señal que quiero dar es que realmente voy a ir al déficit cero y que voy a ir inmediatamente y así voy a generar y cambiar las expectativas. Pero en lugar de discutir únicamente, decir, bueno, discutamos cómo va a recaudar más el Estado, porque también mandó impuestos, mandó blanqueo de capitales, retenciones, mandó ajuste fiscal en determinados sectores, y eso queda muy relegado en la discusión en el Congreso a incontables asuntos que decidieron reformar todas juntas. ¿No era más lógico arrancar con un plan que priorice la cuestión económica? Probablemente sí. Obviamente acá hay un tema de estrategia política que yo ignoro, que es básicamente decir aprovechar la luna de miel y no sé, a mi modo de ver no hacía falta mandar una reforma electoral, pero sí un montón de cosas que no necesariamente son fiscales, pero temas, digamos, de regulaciones y de armar una nueva arquitectura económica en Argentina. Yo creo que estaba bueno mandarlo al principio, que eso fue, algunas cosas están en el DNU y algunas cosas están en la ley ómnibus. Pero dos cosas quiero decirte. Respecto de si hay o no el plan de estabilización, yo creo que el plan de estabilización propiamente dicho no, pero estamos en la fase previa, en lo que es lo que uno llamaría condición necesaria para que en algún momento lo haya, que es esta historia de generar la credibilidad fiscal, decir, mirá, voy a ir al déficit cero y no voy a emitir más, por un lado, y por otro lado, alinear los precios relativos, porque no hay posibilidad de hacer un plan de estabilización si no alineas primero. Y la cosa de lo que vos decías de Adorni, obviamente estamos creo que todos de acuerdo, el problema por el cual subieron los dólares financieros no es el DNU, es la tasa de interés muy baja que te incuba todo. O sea, los pesos rinden por debajo de la inflación, con lo cual, digo, el que tiene, te vas a dólar, no tiene sentido quedarte en pesos.
Que de hecho, fíjate que los pesos en general durante todo el gobierno de Alberto también rindieron por abajo de la inflación. El punto no es que rindan por abajo de la inflación, que es medio normal en este tipo de situaciones. El tema es que rinden un montón por abajo de la inflación y de nuevo, ahí la muñeca del gobierno es necesito licuar, de acuerdo, el tema es cuánto. Y parece que por ahí se le fue un poco la mano y yo no creo que la gente esté muy pendiente del DNU. De hecho, yo pienso que todo este dime y direte y el show que se monta en el Congreso y con las comisiones es algo que le interesa muchísimo a la política y a una parte pequeña del círculo rojo. Al resto de la población, le preguntás a un empresario pyme qué opina de lo que Cafiero le dijo a Espert, no tiene la menor idea, no lo vio, no lo leyó, no le importa. No, porque está con este nivel de inflación, digamos, somos el país de mayor inflación del mundo. Lo único, el tema precios, por eso no entiendo... Pero déjame decirte, sí. Si tuviéramos 0 de inflación, tampoco le importaría. Eso le importa al circo de la política, incluso a los economistas que estamos cerca de ese circo, tampoco nos mueve la aguja todas esas micro discusiones del Congreso de la política. Sí, igual es importante que las instituciones funcionen, ¿no? Porque si no, no tendría sentido un sistema republicano tener un Congreso. A mí me interesa, digamos... No estoy diciendo eso, no pongas como que digo que no tiene que funcionar y tiene que existir. Lo que estoy diciendo es que le mueve la aguja a la gente y la gente no está preocupada por mirá qué barbaridad de lo que dijo del Caño y mirá cómo le contestó Espert. Eso es muy de... No, de hecho las encuestas se están dando, incluso salió ahora ¿no? un estudio que dice que mejoró la imagen de Milei desde que asumió la presidencia. Bien, veremos entonces febrero, digamos, están todos mirando qué pasa en febrero, ¿no? Qué dinámica, sabemos que enero va a ser muy inflacionario también. El punto es como nos decía, ¿no? Andrés Boneste recién, el tema de febrero, qué pasa con inflación y si tienen eventualmente que meter una nueva devaluación en febrero porque la inflación te comió, ¿no? La devaluación que hiciste en diciembre. Sí, en febrero más, yo te digo, más que una devaluación es un acelerar este 2% mensual, llevarlo a un poquito más, justamente para tratar de preservar esa competitividad cambiaria, para tratar de que, vos acordate que al estar poniendo retenciones, les está sacando el 15% a un montón de sectores, y eso tiene lógica cuando vos le das tipo de cambio. Entonces yo gano mucha plata exportando y con gusto pago el 15% de retención. Si yo gano poca plata exportando y vos me sacás el 15%, digo, esto no da. Claro, y ahí viene en marzo, ya empieza la cosecha, ¿no? La liquidación de los dólares de la cosecha. Que también, digamos, la gente piensa la cosecha como algo que está dado, y la verdad es que el sector agropecuario tiene mucho más incentivo a liquidar la cosecha cuando puede ganar plata, o sea, cuando el tipo de cambio es alto. Claro. Cuando el tipo de cambio es más o menos, tiene mucho más incentivos a pagar lo que tenga que pagar y guardar en los silobolsas, como cualquier empresario del mundo, digamos. Andrés Bonestein, economista jefe de la consultora Ecovius, gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. 8:31 de esta mañana, se va un D-Source en segundos nada más. Kings of Leon, You Somebody, 28 la máxima para hoy, nada más. Sí, estamos en 20 ahora mismo.